con Sandy, que quedó pendiente el viernes, y después de Sandy continuamos con Evelyn y después con Jessica. Entonces, pues estamos pendientes de su presentación, colega, y empezamos, ¿no? Bienvenidos a todos nuevamente. Sí, profesor, la estoy abriendo. Sale. Profe. Sí. Quería comentarle que la compañera Evelyn está de baja temporal. Ok. Bueno, entonces se prepara, déjeme ver, baja temporal. Ok. Entonces se prepara Jessica. Déjenme ver quién más sigue. López, Evelyn, luego está Jessica, y ya después, si no está Evelyn, entonces después de Jessica entraríamos con Diego Delgadillo. ¿Vale? Okay. Entonces, a ver, Sandy ya está en proceso. Profe. ¿Sí? Yo también tengo un tema sobre cebolla, creo que me saltó. Caray, ¿quién es usted? López Santiago. A ver, déjeme ver. López Santiago. Cierto. Ok, el uso de bacterias promotoras del crecimiento. Perfecto. Entonces, nos iríamos con... pues si gusta empezamos con usted, entonces, antes de con Jessica, ¿le parece? Entonces sería Sandy, luego estaría Karel. Tiene razón. Entonces sería Sandy, luego estaría Karel, y luego sería Jessica. Y ya Diego lo dejamos para la siguiente. Sale, colega, perfecto. Perdón, sí, ya me di cuenta que me había saltado su presentación, pero ya quedó corregido. Entonces vamos avanzando en esta parte. Muy bien, muchas gracias. Y pues empezamos, colega Sandy, por favor. ¿Se ve la presentación? Sí, yo ya la veo. Bueno, buenos días, compañeros, y buenos días, profesor. Bueno, mi tema de exponer es acuparinas e interacción entre planta y microorganismos. Bueno, como sabemos, las plantas están constantemente expuestas a una multitud de microorganismos. Estas interacciones pueden ser negativas o positivas, en donde la primera consiste en la interacción de patógenos que conducen a enfermedades, y las positivas son interacciones beneficiosas para el crecimiento de la planta. Los principales estudios sobre la interacción planta-patógeno se han encontrado los mecanismos físicos, bioquímicos y moleculares, como es la disponibilidad de agua, los nutrientes y los exudados radiculares. Esta agua puede influir a lo largo de las estructuras de la pared celular. Puede ser por vía apoplasto o vía simplasto. La vía apoplasto es de célula a célula, y simplastos es a través de la membrana de la raíz. Bueno, las acuparinas vegetales, como proteínas de canal, se encuentran en la membrana plasmática y en las regiones citosílicas, y desempeñan funciones como reguladores de clave para el transporte de agua. Además de transportar agua, pueden controlar el movimiento transmuscular de pequeñas moléculas como el CO2, el amoníaco, el peróxido de hidrógeno. También sirve para trasladar metaloides como el ácido burídico, el silicio, entre otras. También funcionan como canales de iones cerrados. Además, que influyen en la regulación del crecimiento, la regulación hídrica, translocación de nutrientes y la fijación de carbono. Y también participa en la respuesta de las plantas al estrés. Bueno, las acuparinas son proteínas de canal, pertenecen a las superfamilias de proteínas intrínsecas. Se han descubierto 100
acuparinas en plantas. Estos se agrupan principalmente con 5 filamentos filogenéticos, subfamilias dependiendo de la especie vegetal en donde se localiza. Tenemos las proteínas PIT, que son proteínas intrínsecas de membrana plasmática. Tenemos las proteínas TIT, que son proteínas intrínsecas tonoplastos. Las proteínas intrínsecas 26, NIP, las pequeñas proteínas intrínsecas básicas CIP. Las X, las CIP, esas no tienen un lugar específico, ¿no? O sea que engloba a las que no están, ay, ¿se me fue la palabra? Que no saben, bueno, no tienen conocimiento de cuál es su función, pero se funciona para todo. Bueno, aquí voy a describir en qué consiste cada uno. Bueno, las PIS son inactivos o poco inactivos. Aquí las PIT1 engloban a 2 grupos, que son las PI1S, que son inactivos o poco inactivas, y la PI2S, que presentan una alta actividad en el canal de agua, transportan agua de célula a célula. Su función de estas proteínas es transportadoras de agua, transportan glicerol, el agua, el dióxido de carbono. Las TIT son las acuparinas más abundantes en el tonoplasto. Tenemos la ATP1, son las AT se refiere en abreviado Arabioxis thaliana, es la abreviatura, las principales letras fue el primer canal de agua identificado, funcionan como transporte de glicerol, urea, amoníaco, es indispensable para el crecimiento de la planta bajo estrés ambiental. Tenemos las NIP, que su expresión se limita a tipos de células o tejidos definidos. Se puede dividir en 4 clonados paralogados que son NIC1 a NIC4. Pertenecen el módulo 26 pertenece a la NIC1 y se considera una proteína integral membrana simbiogasa que rodea a las bacterias fijadoras de nitrógeno como ligados de beso. Su función, estas son menores capaces de transportar agua, confieren una mayor permeabilidad en pequeñas moléculas orgánicas, nutrientes minerales, regulan el transporte de boro, silicio, el selenio, el arsénico y transportan glicerol, amoníaco, agua y otros solutos entre las plantas y los simbiosis bacterianos. Bueno, estas proteínas, las CIS, se encuentran principalmente en el retículo endoplástico, tienen un vínculo evolutivo entre las plantas y hongos, funcionan como transportadores de agua, permeabilidad de solutos y posiblemente pueden estar involucrados en la tolerancia de tensiones. Toleran el estrés, regulan el boro y estrés osmótico. Las GIS se encuentran en las membranas plasmáticas, encontrados protozoos, hongos y algunas plantas no vasculares y vasculares. Las funciones se siguen, son mal identificadas, como decía, pero sugieren que funcionan como un canal multifuncional. Bueno, aquí tenemos un cuadro de las interacciones positivas y interacciones negativas. Las interacciones positivas tenemos el rizobio, la micorriza, las endomicorrizas. Tenemos las plantas en las que tienen la interacción. Tenemos el rizobio en el frijol, tenemos la micorriza en el tabaco, en lechuga, en maíz, en arroz. En la cuarta columna tenemos las acoparinas que forman esta interacción. Bueno, no voy a explicar todas, solamente voy a explicar unas. Tenemos que la rizobia, tenemos la legumbre, la interacción. Bueno, las legumbres pueden establecer simbiosis con la bacteria fijadora de gas de nitrógeno y las simbiosis pueden convertir nitrógeno en amonio orgánico. Bueno, aquí en la foto tenemos, bueno, en la imagen, tenemos que el amonio es incorporado por el nódulo 26, que es una acuparina, y esta es transportada en la membrana, absorbida y es liberada el nitrógeno. Tenemos que las micorrizas vasculares AM establecen relaciones simbióticas con muchas plantas. Bueno, durante la formación de la simbiosis de las micorrizas vasculares, las membranas plasmáticas se someten a expresiones alteradas morfológicas que resultan en un aumento de la superficie celular externa.
el simbionte puede adquirir nutrientes de fosfato y agua más suficiente. Lo que quiere decir aquí, bueno, que lo que hace la micorriza es engrosar la raíz y así va a tener más espacio para poder absorber los nutrientes que requiere. Bueno, la simbiosis de micorrizas musculares ayuda a las tasas alternas del movimiento del agua dentro, a través y fuera de las plantas antifriones y modifica la conductividad hidráulica radicular. Bueno, tenemos unos ejemplos. Tenemos que la membrana plasmática de tabaco, la cuparina P1, permite el paso del CO2, contribuyendo a su crecimiento. Tenemos que las plantas de micorriza muscular, en comparación con no plantas de micorriza auricular, mejoran el flujo de agua a plazo relativo. Indujeron cambios en la expresión de las acuparinas TIP, BIT y NIS. En el frijol, la cantidad de proteínas BIT y en su estado de fosforilización mejoró la productividad hídrica de la raíz bajo estrés por sequía, frío y sanidad de plantas con bueno, la tolerancia a las tensiones simbióticas. Se sabe que las acuparinas están involucradas en la regulación de la tolerancia de estrés. Las plantas anfitriones como la simbiosis arbuscular, que depende de las interacciones de planta y hongo, por ejemplo, la conservación de agua, tenemos que el glinsey más la soja y la lechuga se reguló después de la infección del Glumus musea, mientras que en plantas con no... permítame. Con plantas con micorrizas arbusculares, no sucedió esto. Transporte de soluto, tenemos que el papel de transporte de soluto es regulado por las plantas de acuparinas en micorrizas arbusculares. Tenemos que las acuparinas del maíz, CMP1, CMP2, CT1P, que sí, transportan glicerol, amoníaco y CO2, agua, que es importante para el crecimiento fisiológico de la planta. También tenemos que el glicerol es transportado por el tabaco, por las acuparinas T1 tip A, la acuparina del maíz, P1 y las que siguen de maíz. Y en el arroz tenemos esas acuparinas que son transportadoras de bueno, esto no se sabe en su función, pero en fuentes importantes de carbono y para establecer, son fuente importante de carbono y para establecer relaciones simbióticas. También tenemos que la subfamilia BIT, NIT y TIT pueden transportar amoníaco y urea para mantener su equilibrio relativo entre el citoplasma y las colas de las plantas. Bueno, casi todas las subclases de TIT en Arabustis transportan urea igual que las micorrizas del maíz. Es de gran importancia directa para la simbiosis de las micorrizas arbusculares, donde el nitrógeno orgánico, amoníaco y nitrato se asimila y se transfieren en la planta. También tenemos que las micorrizas del maíz transportan tanto amoníaco como urea. Otro ejemplo son las micorrizas endomicorrizas, que también estas son positivas, tienen un intercambio positivo. Esta forma de simbiosis, la linfa-fungicidas son intracelulares de las células vegetales y rodean estrechamente las raíces en forma de red gruesosa, conocida como red Hardy, entre las células epidérmicas y cordiales. Bueno, yo busqué por internet qué era la red Hardy porque no la había entendido y no entendí muy bien. No sé, profesor, si me puede explicar qué se refiere a la red Hardy. Busqué una imagen, pero no. No encontró la red Harding. ¿Qué es red Harding? Bueno, sí busqué aquí, encontré una imagen, pero no entendí. Ok, bueno, básicamente lo que pasa es que las micorrizas, como bien dice, pueden ser ecto o pueden ser endo. Las ectomicorrizas se caracterizan porque invaden la parte externa de las células y forman precisamente una red, ¿sí? Una red de envolvimiento. Y como quiera que sea esa red, pues incrementa también la superficie de contacto de la raíz con respecto a su entorno en la región de la rizósfera. Eso es lo que hace
lo que hace más eficiente el proceso de absorción de agua y de nutrientes, porque se incrementa el área de, digamos que esa red viene siendo como que la puerta o el paso entre el medio exterior de la rizósfera y la parte, como menciona ahí, de la cutícula de la raíz y hacia adentro, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocurre básicamente. Y en el caso de las micorrizas las endomicorrizas, muchas de las estructuras están en el espacio intercelular de las raíces. Por eso se llaman endomicorrizas en la parte interna y las ectomicorrizas desarrollan las estructuras que favorecen la expansión del sistema de raíces por la parte de afuera. Ah, muchas gracias, profesor. Bueno, los hongos endomicorrizos proporcionan a la planta huésped nutrientes, minerales y agua en cambio de compuestos de carbono del huésped. Tenemos que en comparación de las micorrizas arbusculares y las endomicorrizas, sus substratos son en mayoría plantas leñosas, perennes como fuente de estabilidad. En las endomicorrizas mejora el transporte de agua en las raíces con mayor expresión de las acoperinas. Ejemplo, tenemos el álamo, fue regulado por las raíces endomicorrizas en comparación con las plantas no micorrízicas, y esto fue más importante en condiciones de estrés hídrico. También se encontró un aumento de la expresión de las y 5 genes de PIT en raíces de Quercus rubus inoculantes con el relaciones hídricas de las plantas, contenido relativo de agua, potencial hídrico de las hojas, fisiología, morfología, nutrición, moléculas de señalación y otros solutos. Aquí tenemos un ejemplo de las micorrizas y las endomicorrizas y las micorrizas. Las rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal son naturales del suelo que habitan las rizósferas que facilitan el crecimiento de las plantas al mejorar la productividad y la inmunidad de las plantas bajo condiciones normales de estrés. Se han documentado en gran parte que las rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal contribuyen a la tolerancia de las plantas contra la sequía y la salinidad. También se han demostrado que la nitración de las Aspergillus brasiliense, la especie bacteriana fijadora de nitrógeno, produce la regulación positiva de hábitos en plántulas de cebada. Las plantas de maíz inoculadas con Bacillus megacilum han mostrado mayor productividad hidráulica de la raíz en comparación con las no inoculadas cuando se exponen a la salinidad, y esto se correlacionó con una mayor expresión. En las plantas de lechuga inoculadas con Pseudomonas pendocina, el mantenimiento del contenido relativo de agua durante el estrés por sequía correlacionó una regulación abajo en PIT2. De hecho, menciona que mejoró significativamente la expresión de PIT1 solo en plantas cultivadas en condiciones de buen riego. Bueno, tenemos que las interacciones plantas-microbianas negativas. Los estomas son cruciales para el control del estado hídrico de las plantas y en respuesta al ataque de patógenos en sus puntos de entrada, potencialmente para patógenos foliares. En la imagen tenemos las interacciones del patógeno. Tenemos que la infección de la PIT1, el patógeno en cómo forma el ATP1. Las conclusiones y perspectivas. Tenemos que la cocaína transporta principalmente en agua y otras sustancias fisiológicas para mantener el contenido relativo de agua y el potencial hídrico de las hojas, regulando la expresión y la actividad de genes específicos de las coperinas en condiciones de crecimiento específicas. Tenemos las interacciones positivas y las interacciones negativas. También que la acoperina es una especie de canal y las investigaciones futuras deberán centrarse en identificar su capacidad para transportar micelio, esporas y pequeños metabolismos secundarios de patógenos. La regulación de acoperinas por diferentes interacciones de plantas y microbios en procesos complejos y vías de sinalización, así como factores de transicionales, tradicionales y post-transcripcionales complejos. El papel de las acoperinas de microbios en la regulación de interacción de planta y microbio. Eso es todo, profesor.
¿Y qué opina usted del artículo, colega? Bueno, a mí sí me hizo muy interesante porque no conocía muchas de las palabras o de lo que decía del artículo. Ok. ¿Y qué piensa de las interacciones planta-microorganismo? Esto que acaba de comentar al final. Bueno, bueno, sabemos que son específicas también las interacciones entre las acoparinas y entre las plantas. Eh, Cada planta tiene, por ejemplo, su acoparina específica. También, pues, también las interacciones no siempre van a ser positivas, también son negativas, también provocan enfermedades, pudrición de raíces, pero la mayoría de las ocasiones son positivas, como leía en el artículo. Ok, perfecto. Sí, definitivamente el artículo, hubo un artículo que comentamos el viernes que también se habló de este tema de las acuaporinas. Entonces, efectivamente son una serie de canales que pueden ser, como bien comentó, que pueden ser muy específicos o algunos pueden dar paso de ya sea de entrada o de salida de algunos compuestos neutros o a veces algunos con carga, pero básicamente neutros. Y como bien lo mencionan las abreviaciones, pueden estar intrínsecos en la membrana plasmática, como las PIP, o en la membrana de la vacuola, como las TIP, y otras que estuvo mencionando, ¿no? Pero fíjense que ya la información, hay mucha información, pues, que demuestra cómo también la presencia de acuaporinas puede favorecer esas interacciones plantas-microorganismos, y se está estudiando mucho precisamente, pues, para determinar en qué momento, por ejemplo, un trabajo que hicimos hace 2 años, el año pasado se presentó una compañera de doctorado. Se notaba cómo la inoculación precisamente con micorrizas arbusculares, con endomicorrizas arbusculares en plantas de café, potencialmente puede incrementar la susceptibilidad a la roya del café. Y eso básicamente porque es muy probable que el tipo de señalización química que seguramente y que también tienen que ver las acuaporinas que favorecen la interacción con microorganismos benéficos, también pudiera estar favoreciendo la interacción con microorganismos no benéficos, como en este caso la roya del café. Pero bueno, hay que seguir trabajando más al respecto, porque seguramente en el futuro, si es posible identificar el tipo de acuaporinas que permite la comunicación entre las plantas y los microorganismos, a lo mejor pudiéramos bloquear algunas acuaporinas para disminuir precisamente el ataque de algunos patógenos, para que no encuentre ese medio de identificación y evitar la interacción pues a niveles que lleguen a ser problemáticos, ¿no? Entonces, básicamente por ahí va el asunto. Ahora pasaríamos, no da tiempo como para hacer una o dos preguntas, colega, entonces adelante. Eh, bueno, la primera es son las dos principales interacciones que tiene esa planta, eh, microorganismos, planta y patógenos. A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién se anima? Nadie se anima, colega. Si no, diríjala usted a alguien. A ver, Leticia Llanos, por favor. Bueno, no sé si se refería a interacciones positivas y negativas. Las negativas eran centradas por patógenos y las positivas en el crecimiento de las raíces. ¿Qué opina, colega Sandy? Sí, bueno, sí, la interacción positiva y negativa, a eso me refería, compañera. Gracias. Ah, perfecto. ¿Otra más? Mm,
Bueno, pueden ser las interacciones positivas que se dan para mejorar la productividad y el rendimiento de sus plantas hospedantes. ¿Cuáles son las principales interacciones Interacciones positivas. positivas? Ok. ¿Quién dice yo? Bueno, creo que ya se acabó el tiempo. Entonces, nomás hubo chance para una pregunta. Entonces, pues vamos a continuar con las otras presentaciones. Muchas gracias por la presentación, colega. Gracias. Al igual que todos sus compañeros, pues vamos a darle ahorita un aplauso simbólico. Más adelante tendremos oportunidad, pues, para platicar más de esto. Sí, entonces, bueno, a lo mejor, desgraciadamente, por los tiempos que que los hemos estado ya limitando, tal vez van a quedar muchas cosas o varias cosas, en el aire. Si hubiera dudas o algo por el estilo, más adelante pudiéramos, ampliar un poquito, ¿no? Pero ahorita en afán, pues, de ir avanzando, como de acuerdo a lo que quedamos la semana pasada, pues vamos a ir un poco a prisa. Digamos que la ventaja de ampliarnos un poquito en las presentaciones es que podemos redondear varias cosas. Esa es la ventaja, nada más que pues, nos lleva tiempo, ¿verdad? Nada más que la desventaja es que pues, se nos va acumulando. Y si la otra, si queremos avanzar en las presentaciones, pues algunas cuestiones van a quedar un poco generales. Faltaría redondearlas un poquito. Pero bueno, ahí más adelante vamos a ir viendo qué es mejor, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, colega. Vamos a pasar ahora con el compañero Karel. Profe, Sí, no sé si me podría dar chance de pasar ahorita en un momento, es que se está reiniciando mi compu. bueno, pues está lista Jessica. Jessica, Profesora, ¿quién? ¿dónde está usted? No la veo aquí. Ya la vi, Jessica Anaí. Pues Al adelante, internet. colega, compartan su presentación. ¿Sí está lista? Profe, ¿no me alcanzó a escuchar? No. Le comento que me está fallando un poco la conexión y no sé si sea posible que pase el día miércoles. A ver, déjenme ver. Pues bueno, vamos a ver. Está Jessica, está Karel. Y pues estaba Diego. ¿Diego estará listo? Creo que tampoco está Diego. Entonces, bueno, vamos a ver. Karel, más o menos, ¿en cuánto tiempo cree que pueda presentar? Profe, estaba checando que estaba enviando mi trabajo a una de mis compañeras para que me ayude, pero tampoco puedo volver a reenviar mi presentación. Ok. Ajá, pero sí ve usted la pantalla. Es que como que se me haga de cuenta que cuando presentan las diapositivas veo la mitad negra y la mitad con letras, entonces no sé por qué se me Ah, distorsiona la imagen. ok. Sí, pues sí. Sí, porque en última instancia yo podría ayudarle a presentarlo y ya usted me indica en qué momento lo cambiamos, digo. Pero si no, pues, si no puede verlo de manera completa, pues va a estar medio complicado, ¿no? Entonces, Profe, ¿y no cree que en la tarde podríamos presentar? en la tarde de hoy, pues yo creo que sí. Yo creo que sí, si quieren podemos reunirnos en la tarde de hoy. Podría ser Bueno, hoy, si déjenme. están de acuerdo los compañeros Sí, también. exactamente, exactamente. Sí, porque déjenme ver, es que tengo algunos detalles. Déjenme ver cómo está el programa el día de hoy. Es que, bueno, hay que enviar carga académica, hay que enviar un oficio de investigación. Y, ok, mañana Natana, pues mañana una reunión. Pero bueno, a reserva de lo que comenten sus compañeros, ¿no? Entonces, bueno, si gustan, yo empiezo con lo de ajo.
y ya pues ahí luego vemos si hay chance de reunirse por la tarde, ¿no? Entonces, vamos a... Sí, profe, porque no creo que mi compu esté bien. Bueno, tengo 3% de actualización apenas. Híjole, no, no, y luego si la red está lenta va a tardar mucho más porque Sí, la carga creo que es... por eso se alentó la red también. Seguro, seguro. Sí, de hecho va a ser un problema recurrente. Yo creo que hace 8 días no tuvimos carga porque fue puente, el lunes fue puente, ¿no? Hace 8 días Creo que para sí. muchas escuelas no trabajaron. Entonces, como que más o menos. Pero ya cuando más o menos se vuelve a la normalidad la actividad, híjole, sí es un problema. Entonces, pues bueno, de hecho el semestre pasado seguramente les tocó en la época de lluvias, híjoles, había muchos problemas, se conectaban, se Se iba la desconectaban, luz, se sí. sacaban, luego no había luz, pues aunque uno quisiera, un relajo. Pero bueno, vamos a, entonces si no hay ahorita chance, vamos a avanzar. Si ve por ahí que antes de la media hora que faltaría para la clase, si ve que más o menos se estabiliza su equipo, pues continuamos con usted y si no, pues ya vemos si por la tarde o lo dejamos para el miércoles. Sí, profe, está bien, Entonces, gracias. sí, colegas, entonces vamos a ver. Eh, Como les comentaba, voy a compartirles la lámina de los ajos. Entonces, cuando les llegue, por favor, me dicen. Ya, profesor. Ok, entonces vamos a platicar algo del cultivo de ajo. Como les comentaba, el cultivo de ajo está constituido por plantas muy semejantes a la cebolla. De hecho, pues, prácticamente vamos a avanzar más rápido en el cultivo de ajo, no nos va a llevar mucho tiempo, porque solamente vamos a ir remarcando algunas de las diferencias. Pertenecen a la misma familia, de hecho al mismo género. Tal vez hay algunas diferencias morfológicas de que hay que tomar en cuenta, pero en general las podemos, digamos, considerar un esquema general de conocimiento y manejo que pueden compartir los dos. Tal vez una de las diferencias, en principio, sería la duración del ciclo. El ciclo en ajo es un poquito más largo. Los ciclos, digamos, cortos del ajo requieren de 4 a 5 meses y hay ciclos intermedios de 5 a 6 meses y hay ciclos un poco más largos que requieren desde 6 hasta 7 meses, ¿no? Hay incluso un poquito más, o sea, un poco más largo el ciclo. Ajá. Pero bueno, ahorita lo vamos a ir comentando. Entonces, por eso me interesaba que antes que pasáramos al ajo, agotar las presentaciones de cebolla para que no se nos vaya alargando el tiempo y luego, pues, y no queden fuera de contexto esas presentaciones, pero de cualquier manera las las vamos a aterrizar, pues, para aplicadas al cultivo de cebolla, que esa sería la idea. Entonces, en el caso de ajo, como dice aquí, pues hoy también es una especie muy antigua que se conoce desde muchísimo tiempo. De hecho, la historia indica que fue uno de los principales condimentos que se utilizó pues para mejorar el sabor de muchos productos que pues tenían que conservarse, ¿no? Porque antes no había refrigerador ni nada de eso, entonces era muy común que la comida cambiara de sabor muy fácilmente. Una forma de evitar esos sabores no tan gratos pues se mejoraba con la incorporación del ajo y pues bueno, eso de alguna manera ha hecho que este producto pues lo encontremos casi en todos los guisados, en muchas salsas, en muchos aderezos, muchos condimentos, pues llevan ajo. De hecho, cuando se adereza carne incluso para asar, pues lleva un aderezo con ajo. Los pescados ni se diga, ¿no? Entonces, es un cultivo muy importante a nivel mundial en la actualidad, ¿sí? Como dice ahí, su centro de origen está básicamente ubicado en las regiones de Asia y noroeste de la India. En la India, por ejemplo, preparan una salsa muy buena. Tuve chance de probarla una ocasión, que tuve chance de ir por allá. Y es una salsa verde como aquí en México, ¿no? O sea, que luego las mamás o las abuelas preparan en casa una salsa de molcajete con ajos y los chiles y la sal, todo eso. Pero allá en lugar de usar los dientes, usan las hojas. Entonces cortan las hojas de la planta de ajo y la revuelven, bueno, con los chiles, chile verde. Los hindúes también comen un montón de chile, yo creo que igual que nosotros o tal vez más. Hay tipos por allá más picosos que los que tenemos en México. Aquí en México uno de los más picosos es el habanero.
y en la India hay algunos tipos más picosos todavía. Entonces ellos preparan una salsa muy rica con sal de grano, hojas de ajo, chile verde, tipo serrano, y cilantro, hojas de cilantro. No, muy bueno que queda. O sea, sin necesidad de utilizar los dientes como comúnmente lo hacemos en México, ¿no? Entonces, se ocupa la hoja y los dientes, digamos, ¿sí? Entonces, en esas regiones, por ejemplo, esa región también de la India consume mucho arroz, al igual que en los países asiáticos, y muy condimentado con ajos, ¿no? ¿Sí? Entonces, arroz, trigos, ajos, ¿sí? Entonces, como dice ahí, básicamente los principales productores a nivel mundial son estos países. China es el número 1 a nivel mundial, le sigue la India, Corea del Sur, Estados Unidos, España. Simplemente esos países concentran más del 80% de la producción mundial de este cultivo, ¿sí? Y pues consumen bastante, pero también tienen la posibilidad de exportar buena cantidad de este cultivo, ¿sí? Para más o menos saber contra quién se estaría compitiendo pues a nivel internacional, ¿sí? Entonces, perdón, este es el 84% de la producción mundial y más del 70% de la superficie cultivada. Fíjense, China tiene un promedio de rendimiento de 14.25 toneladas. México, la media nacional anda como entre 9 y 10 toneladas. La media nacional. Las medias estatales, hay unas muy buenas, hasta 15 toneladas, medias estatales. No obstante, podemos encontrar datos de 20 toneladas, ¿no? 18, 19, hasta 20 toneladas por ajo, ya son rendimientos muy buenos. Habrá quien supere esos rendimientos, pero algo muy interesante que se vio y se notó, básicamente cuando se logró la incorporación a gran escala de los sistemas de riego por goteo, ayudó a mejorar muchísimo el rendimiento, o sea, se aprovechó la capacidad productiva de este tipo de cultivos, ¿no? Mucho. En algunos lugares prácticamente se duplicaron los rendimientos. Y básicamente tiene que ver también, como lo veíamos en cebolla, con el manejo del agua, ¿no? Entonces, es un rasgo característico de este cultivo y en muchos países se maneja en sistema de goteo, por eso hay países que tienen rendimientos muy buenos, ¿sí? Entonces, pues ahí está más o menos. Por ejemplo, Egipto tiene una media de casi 30 toneladas, ¿no? Entonces, por ejemplo, como lo vemos en el caso de las cebollas y seguramente lo vamos a ver en el caso de ajos, algunos de los trabajos que luego rescatamos por ahí y que les compartimos para las presentaciones, pues son hechos en esos lugares donde más o menos hay buenos rendimientos de estos cultivos, pues al menos para tener algo de conocimiento de qué se está haciendo en esas áreas, ¿no? O bien, si alguien quisiera trabajar en algún cultivo como estos, como ajo y cebolla, pues tendríamos que estarnos enfocando pues en esas regiones, porque finalmente en el corto tiempo pues todo esto va a estar globalizado, ¿no? Entonces, en México se ha generado información, pero es escasa. El principal centro de investigación que ha generado información en ajo pues es el INIFAP, y desgraciadamente, pues, en los últimos años ha habido, pues, restricciones importantes de los recursos para hacer investigación en ajos. Bueno, casi en todos los cultivos, pero uno de ellos es el ajo. Y ha habido muchos problemas para hacer investigación. Y hay varias cuestiones todavía por investigar en el caso del ajo. Si bien es cierto, se han generado materiales. Hemos tenido chance de visitar ahí el INIFAP, ahí cerca de Celaya. Ahí trabaja la maestra Elena Heredia. Finalmente es la sucesora del profesor Heredia, un maestro egresado de Fitos en los años 60, que trabajó fuertemente con el cultivo de ajo en toda la región del Bajío y que mucha de esa información pues, se fue replicando hacia Aguascalientes, hacia Zacatecas, ¿no? Pero sigue pues faltando mucha información por ahí todavía, pues, y sobre todo porque es una planta que a diferencia de las cebollas, pues no se puede hacer mejoramiento genético convencional, ¿no? A través de las cruzas de las flores, porque pues aquí no hay floración en el caso de los ajos. Entonces básicamente son selecciones clonales que a veces les lleva pues varios años, ¿no? Para generar un material. No obstante, en el último lustro sí se han generado algunos materiales interesantes ahí en Aguascalientes y Zacatecas, ¿no? Ok, entonces
En Estados Unidos el rendimiento pues es bueno también, de 18.2 toneladas. Les digo, aquí en México hay quien puede sacar esto, y a veces hasta más, pero las medias estatales a algunos estados alcanzan hasta 15, ¿no? 14, 15 toneladas, que ya es bueno, ¿sí? Como les comentaba, aquí en México más o menos la media anda alrededor de 10 toneladas, ¿no? La media nacional. Entonces, al igual que cebolla, es un cultivo que pues varía la superficie. Ha habido años con menos de 6.000 hectáreas, 6.500, 6.800, entre 7 y 8.000 más o menos es la media. Ha subido un poquito, de tal manera pues, que eso hace que se vaya moviendo, ¿no? También el lugar que ocupa el cultivo de ajo dentro de las estadísticas generales de cultivos en nuestro país, ¿no? Pero sí es un cultivo que, si bien es cierto, no se maneja mucha superficie como la cebolla, por ejemplo, que son casi 50.000 hectáreas, casi un 20%, pero eso también es un cultivo muy importante económicamente, es de muy alto valor. Por ejemplo, la tonelada de ajo se puede estar vendiendo, a veces se vende hasta en 50 pesos, ¿no? El kilogramo, o sea, 50.000 pesos por tonelada. Si sacas 10 toneladas, pues imagínense, es una buena lana, ¿sí? Entonces, el problema que tiene es que es un cultivo también muy costoso, que es de ciclo muy largo, lo cual implica pues que requiere una inversión pues bastante considerable, simplemente en riegos, mano de obra. En el caso de mano de obra, yo creo que es uno de los cultivos que más requieren mano de obra, me refiero a los cultivos hortícolas. Entonces, desde el punto de vista social también es un cultivo importante, ¿ya? Entonces se puede encontrar hasta 20 estados de nuestro país, pero pues como vamos a ver más adelante en las estadísticas, hay estados que tienen muy poquita superficie. No obstante, los más importantes, que estos 4, Zacatecas, Guanajuato, Puebla y Sonora, a veces figura Aguascalientes también. Simplemente estos 4 estados cubren el 75% de la superficie que se establece con este cultivo en México, al menos en el 2019, ¿sí? Que es, digamos, el dato más reciente. Seguramente ya en estos próximos meses vamos a poder disponer de la información 2020, pero al menos para 2019 estos 4 estados cubrieron 3/4 partes de la superficie que se dedicó al manejo de este cultivo, ¿sí? Entonces, como les comentaba, desde el punto de vista social es un cultivo importante, porque fíjense, hasta 280 jornales se pueden utilizar simplemente en la siembra, porque fíjense, la siembra, comentábamos en el caso de cebolla que podríamos manejar un promedio de 10 centímetros entre plantas. En el caso de ajo es un poco menos, fíjense, va desde 5 centímetros hasta 7 centímetros en promedio. Si manejamos, por ejemplo, materiales de cabeza muy grande, sí se recomienda poner al menos hasta 10 centímetros, de 9 a 10 centímetros entre dientes cuando se hace la siembra, porque este cultivo se establece con los mismos dientes, con los ajitos. Entonces, fíjense, prácticamente están duplicando las densidades de población en ajo respecto de cebolla. Entonces, sí es un cultivo que requiere un montón de gente simplemente para hacer la siembra, ¿sí? Y se utilizan más o menos entre 800 a 1.000 kilogramos por hectárea, dependiendo del tamaño. Si son de ajos medianos a grandes, o sea, dientes de ajo de medianos a grandes, podemos ocupar, incluso hay lugares que ocupan hasta 1.100, 1.200 kilogramos de semilla por hectárea. Y ya dientes de tamaño medio, pues más en promedio unos 800 kilogramos. Hay quien puede utilizar hasta 700 kilogramos con ajos un poco más pequeños, pero sí se ha observado que hay cierto efecto en el tamaño de los bulbos, sobre todo en los sistemas de riego rodado. Porque en los sistemas de riego por goteo se ha observado que más o menos se puede recuperar el vigor de las plantas y nos pueden dar bulbos y dientes de mejor tamaño, ¿no? En los sistemas de riego rodado sí hay ciertas limitantes en la disponibilidad de agua y puede haber ciertas situaciones de estrés, puede afectar el número de dientes, por tanto el tamaño de los bulbos y finalmente el rendimiento, ¿sí? Pero vean ustedes, se pueden plantar hasta 500,000 plantas por hectárea, realmente es una barbaridad eso, ¿no? Pero se hace, pues así es esto, por eso se ocupa muchísima gente. Lo que es la siembra y después la cosecha, ¿no? Como dice ahí, los principales tipos de ajo cultivados en la región de Zacatecas, que es un estado importante,
son básicamente ajos, dice ahí, jaspeados o morados, pues son aquellos bulbos que tienen una coloración rayadita de color. Puede ser claro, morado intenso o morado así menos intenso con algunos moteados de color blanco, por eso se les llama jaspeados, ¿sí? Y básicamente ya más en la región de Aguascalientes se utilizan los ajos blancos, que son de cutícula pues totalmente clarita, ¿no? Bastante atractivos a la vista. Pues son materiales que, o sea, tipos y colores que predominan, no obstante se pueden manejar ambos, ¿no? Aunque, por ejemplo, ambos requieren de temperaturas frescas para favorecer, al igual que la cebolla, requieren preferentemente días largos para formar los bulbos, pero en el caso de ajo, si hay una interacción fuerte con las bajas temperaturas, se recomienda que en ciertas épocas o ciertos meses del ciclo, pues haya temperaturas frescas de un promedio de unos 10 grados, de 7 a 10 grados centígrados, y esto también favorece la formación de los dientes. ¿Sí? Porque si hay altas temperaturas todo el tiempo, se disminuye la formación de dientes, ¿no? Entonces, también se ha observado que los ajos blancos pueden tener una mejor tolerancia a algunas enfermedades, como son más resistentes, ¿no? Eso está bien porque generalmente los ajos blancos son de ciclo mucho más largo que los ajos morados. Los ajos morados son generalmente de ciclo más cortito, ¿sí? Ya en relación con la superficie manejada con este cultivo en México, pues aquí lo tenemos, como lo comentábamos hace un rato, estos 4 estados pues ocupan el 75% de la superficie, o sea, realmente es importante. Zacatecas como número 1, a veces Aguascalientes llega a estar en estos primeros 4 o 5 lugares, ahora en este año lo superó Baja California, ajá, Aguascalientes, pero también Aguascalientes produce buena calidad de ajos, ¿no? Sobre todo por los climas que tienen, ¿sí? Zacatecas es un clima seco, o sea, que favorece mucho el desarrollo de los cultivos y pues de alguna manera eso ayuda a disminuir las condiciones de alta humedad relativa que requieren las enfermedades en el follaje para atacarlo, ¿no? En el caso de Zacatecas tenemos esa ventaja, que el ambiente pues prácticamente es seco, y en Zacatecas andan sembrando ya por octubre, entonces prácticamente atraviesan todo el invierno y se está cosechando ahí por marzo, ¿sí? A veces hasta abril. Entonces prácticamente toda la época fría pasa, ¿no? Pasa el cultivo y el cultivo tolera las bajas temperaturas, ¿no? Entonces aquí más o menos aquí vemos cómo está la distribución. Entonces, por ejemplo, pues bueno, Michoacán reporta 3 hectáreas, Coahuila 3.5, y bueno, así, pero los estados fuertes son estos. Entonces, generalmente al viaje, siempre visitamos el estado de Guanajuato. Ahí básicamente se manejan ajos jaspeados y morados, de ciclo un poco más corto. Ya lo que es Zacatecas, Aguascalientes manejan ciclos un poco más largos, Sonora también, ¿sí? De hasta 7 meses, de 6 a 7 meses, ¿no? Entonces, pues son que 200 días más o menos de ciclo, ¿sí? Entonces, como veíamos en el caso de cebollas, que ahí más o menos son 4 meses en promedio para un ciclo normal, digamos, y platicábamos que ahí durante ese periodo, pues, convivimos con muchos aspectos de tipo biótico y abiótico, pues aquí todo eso pues, se prolonga 1 o 2 meses más, ¿no? A veces hasta 3 meses más, en lugar de 4 se va hasta 7 meses, ¿no? Si es un material grande de color blanco, ¿sí? Entonces, básicamente la morfología de la planta del ajo la tenemos acá en este esquema. A diferencia de la cebolla que solo tiene un centro, los bulbos de ajo son bulbos compuestos, ¿sí? Las cebollas son bulbos simples, preferentemente. Comentábamos que puede haber problemas de brotación y se nos dividen los bulbos y tenemos por acá 2 centros o hasta 3 centros. Lo ideal en cebolla es un centro. En el caso de los bulbos de ajo, pues no vamos a encontrar eso, más bien vamos a encontrar una serie de verticilos de hojas que se insertan sobre el tallo, y a partir de ello se van formando los dientes, ¿sí? Y los dientes van a estar constituidos por diferentes tipos de hoja. Pueden tener 1 o 2 hojas, le llaman apergaminada, que son
hojas pues de protección, vamos a decirlo así. En la parte interna pues tenemos la túnica carnosa, que es una hoja modificada, que es en donde la planta va a estar acumulando las reservas, ¿sí? Como si fueran las catáfilas en las cebollas, en el bulbo de cebolla. Entonces tenemos esta parte, y ya en la base de cada diente, insertado sobre el tallo, vamos a encontrar un tallo incipiente que está aquí en la base. Lo que está esto se inserta sobre el tallo principal, y una yema vegetativa, que estas son las estructuras que después se van a elongar, empiezan a crecer cuando uno siembra el ajo, ¿sí? Esto, bueno, se activa el proceso de brotación del ajo, y esto empieza a crecer a través del diente y surge por acá, y es cuando empezamos a observar sobre la superficie las hojas nuevas de la planta de ajo, ¿no? Entonces, esas es, digamos, que las características. Algo interesante es que, por ejemplo, en el caso de la siembra de ajo, como se ocupa mucha mano de obra, a veces se utilizan sembradoras mecánicas. Lógicamente eso ayuda muchísimo, porque va avanzando la máquina, y esa máquina pues nos va sembrando, dependiendo del sistema de producción, 2 hileras, 4 hileras, 6 hileras o hasta 8 hileras. Lógicamente, cuando manejamos más de 2 hileras, eso ya se va a manejar con sistema de goteo. Cuando hablamos de 2 hileras, casi siempre se maneja en sistema de riego rodado, colocando 2 hileras por surco. Más de 2, ya es necesario utilizar un sistema de goteo, pues para asegurar que las hileras que quedan en la parte interna de la cama de siembra se humedezcan pues lo mejor posible. Entonces, los dientes de ajo de manera manual, cuando se siembran de manera manual, pues se van colocando en esta posición que está en el esquema. Se le llama clavar los dientes, así que clavar los dientes, ¿no? O la semilla. Entonces se va colocando la semilla, el dientito de ajo, con la parte del tallo hacia abajo, en el suelo, y se van haciendo algunos agujeros previos a la siembra, y que pueden ser de 1 pulgada más o menos, o hasta 2 pulgadas, y con los dedos se va colocando cada diente en cada hoyito. Se va colocando para que quede esta estructura quede en contacto con el suelo, y aquí se activa el sistema de raíces y se activa la brotación de la yema. Las sembradoras no pueden hacer eso. Las sembradoras pues van tirando los dientes al azar. Unos van a quedar así paraditos, otros van a quedar acostados, unos dientes pueden quedar de cabeza. Entonces eso afecta un poquito la uniformidad en la emergencia del cultivo, ¿sí? Porque los dientes que van a quedar así paraditos van a empezar a trabajar, bueno, se activan y emergen. Pero el que quedó acostado, pues en lo que recorre esta estructura, el interior del diente, la yema y el tallito, pues y luego va a tener que crecer hacia arriba. Entonces ya le llevó un tiempo más. Y si queda de cabeza, pues imagínense, también se activa, pues con el agua de riego, se activa, tiene que atravesar esta parte, y si está de cabeza, otra vez tiene que regresar y salir. Eso ya le lleva otro tiempo más. Entonces eso, pues, afecta pues la uniformidad. Y por ejemplo, si queremos hacer eficiente el uso de un herbicida, pues sí requerimos que la emergencia pues, sea lo más uniforme posible, para no estar batallando con el control de maleza, sino que hacemos una aplicación en preemergencia, pero sabemos que la emergencia se va a dar ya en unos poquitos días de la mayoría de las plantas, ¿no? Y no que aplicamos el herbicida y ya después de 15 días apenas están emergiendo otras plantas. Entonces, eso sí llega a ser un problema. Entonces, cuando se utiliza maquinaria, incluso hay productores que atrás de la maquinaria va la gente poniendo en esta posición los dientes. Ya están tirados, ya nomás lo que hace la gente es irlos parando, digamos, ¿no? Poniéndolos en posición vertical. Entonces aquí tenemos un esquema en un corte transversal de un bulbo de ajos. Otra diferencia es la hoja. Aquí sí tenemos hojas laminares, a diferencia de la cebolla que tenemos, bueno, que las hojas son tubulares. El color también es un poquito diferente. En el caso de la cebolla es un verde más oscuro, más intenso. Si bien es cierto, se observa cierto color cenizo por la cutícula cerosa que tienen las hojas, pero el color es verde.
Y en el caso de los ajos es un verde más clarito, ¿sí? Un verde claro, un verde alimonado, vamos a llamarle así. No es tan intenso como el caso de la cebolla. Y también está cubierto por una cutícula cerosa bastante gruesa, ¿sí? Entonces, al igual que en cebolla, ese es un aspecto estructural de la hoja que hay que tomar en cuenta para tomar seriamente en consideración el uso de adherentes, por lo menos, ¿no? De adherentes o algún penetrante, y principalmente un adherente, ¿no? Para asegurar que algún producto químico que yo voy a estar aplicando vía foliar permanezca adherido a la superficie de la hoja pues el mayor tiempo posible para que cumpla su función, ya sea un fertilizante, ya sea un fungicida o cualquier otro insumo, ¿no? Es necesario utilizar esos adherentes. Al igual que cebolla, pues presenta un tallo que se forma o que lo encontramos en la base del bulbo, ¿sí? Donde se van a insertar todas estas yemas, y también a partir del cual surge todo el sistema de raíces, ¿no? Entonces nosotros sembramos un ajo, empieza a activar el crecimiento de la parte aérea, se empieza a estimular el desarrollo del sistema de raíces. En este tallo, que se empieza a constituir en esta estructura, empiezan a salir las hojas que dan origen al sistema de follaje, en cuyas axilas empiezan a formar o activar otras yemas que van a dar origen a los verticilos de hojas que van a formar el diente, porque finalmente un diente puede ser así como un conjunto de 3 hasta 4 hojas, en donde una de ellas es la que se convierte en la túnica carnosa o hoja carnosa, ¿verdad? Entonces, es básicamente. De tal manera que en el caso de ajo, a diferencia de cebolla, pues no vamos a ver tallo floral, ¿no? Simplemente el tallo verdadero, que se encuentra en la base del bulbo, y también la zona del pseudotallo, que es la estructura que vamos a observar sobre la superficie del suelo y que va a estar constituida por las vainas de las hojas que también son envolventes, que emergen de la parte interna del cogollo, vamos a llamarle así, que van formando esta estructura, que es el pseudotallo, ¿no? Y pues como veíamos en el caso de las cebollas, pues debe ser pues relativamente delgado respecto del diámetro del bulbo, el bulbo total. Y pues en el caso de ajos, a diferencia de cebolla que comentábamos que se deja más o menos como 1 centímetro o 1.5 centímetros por arriba del bulbo cuando hacemos la cosecha y que eliminamos el follaje, en el caso de ajos, ahí se deja más tallo, bueno, más bien más pseudotallo. Se deja por lo menos 1 pulgada, pero se debe dejar entre 1 y 2 pulgadas de pseudotallo por arriba del bulbo. Y eso es así porque si dejamos menos, o sea, 1 centímetro como en cebolla, cuando el bulbo se seca, se rompe esa región del pseudotallo que está muy cortita y se nos abre y se empieza a desgranar, se empiezan a desgranar las cabezas. Entonces dejamos una mayor longitud para que esto mantenga firme la forma de los bulbos y que no se nos desgranen, ¿sí? Durante el transporte y el manejo, porque eso pues tiende a deshidratarse y va a llegar el momento que si esto no es lo suficientemente fuerte, pues simplemente se va a abrir y va a permitir que se empiecen a despegar los dientes de la cabeza de ajo, ¿no? Entonces aquí tenemos la estructura de un diente, ¿no? Como les digo, puede haber 1 o 2 hojas de protección, son hojas que parecen pergaminos, ¿verdad? Ajá. Y luego tenemos la hoja de almacenamiento, que es la parte carnosa, que es la que consumimos. Incluso si les ha tocado limpiar ajos, van a observar que en la parte de la base tenemos una estructura dura. Pues básicamente esa es la base del tallo, ¿no? La base del tallo, si nosotros desagregamos de manera longitudinal un ajo, pues vamos a ir encontrando estas estructuras. Aquí en la parte ya digamos las yemas de los brotes, ya cuando van creciendo. De hecho, cuando hacemos la siembra de los ajos, se recomienda que ya estas yemas, lo que van a ser las primeras hojitas, ya hayan recorrido por lo menos 2/3 de esta cavidad interna del diente, ¿sí? De esta distancia, ya casi esté por brotar, porque si las plantamos todavía sin ese desarrollo, aparte de que va a tardar muchísimo, podemos tener problemas de enfermedades. Entonces se recomienda que ya los ajos, ya para la siembra, tengan ese nivel de brotación,
por lo menos 2/3, o que estos puntos de crecimiento, que es lo que va a hacer las 2 primeras hojitas que salen, o las primeras hojas que salen, ya se encuentren en el último tercio de la longitud del diente de ajo, para que la emergencia pues sea lo más rápido posible, ¿no? Y que no quede tan expuesto nuestro bulbito ahí en el suelo. Si bien es cierto, vamos a hacer se recomienda hacer aplicaciones o tratamientos presiembra, precisamente para reducir la incidencia de enfermedades o plagas como los nemátodos o alguna otra enfermedad, pues finalmente el riesgo va a estar ahí latente, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando uno coloca los dientes de ajo ahí en el terreno, como los vamos a plantar generalmente en seco, podemos provocar alguna ligera herida, sobre todo en la parte basal, al clavar el diente en el terreno. Entonces, pues también se convierte en una vía que puede dar paso a alguna enfermedad. De ahí que es importante los tratamientos, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces aquí son esquemas de los dientes. Vamos a hablar de los sistemas de raíces. Bueno, pues es muy semejante al de la cebolla, tal vez un poco más robusto, porque durante más meses que esté creciendo, puede alcanzar, si el suelo lo permite, una mayor longitud del sistema de raíces. Si bien es cierto, un porcentaje importante se concentra en la primera capa, en los 25 centímetros más o menos, pero sí puede haber un mayor crecimiento en virtud de que pues, finalmente las raíces surgen de un tallo que tiene una buena disponibilidad de reservas en el diente, ¿verdad? Entonces el sistema puede ser un poco más robusto. También es poco ramificado como en las cebollas, y también la cantidad de pelos absorbentes es limitada, ¿sí? Como en el caso de la cebolla también. Por eso es un cultivo que también requiere de un manejo bastante especial en la distribución y aplicación de agua, ¿sí? Entonces requiere humedad, pero si esa humedad la podemos ir dosificando en pequeños volúmenes, pues es mucho mejor, debido a ciertas limitaciones que tiene el sistema de raíces, al igual que en cebolla, ¿no? Entonces ahí también entran ya en juego lo que comentábamos para el caso de cebolla, la importancia del suelo, sobre todo la estructuración, la profundidad que nos permita una buena distribución tanto en sentido vertical como horizontal del sistema de raíces, pues en principio porque es delgado, es frágil de alguna manera, tiene pocos pelos absorbentes, entonces la superficie de contacto pues es limitada. Entonces tenemos que favorecer tenemos que tener un suelo que favorezca una mejor distribución de este sistema de raíces. El manejo de la humedad, pues también, que en esta capa arable donde se va a desarrollar mi sistema de raíces, pues exista suficiente humedad disponible, que no represente un esfuerzo para la planta para tomarla junto con las sales minerales. El otro aspecto que también tiene que ver con esto, pues es la aplicación de fertilizantes, ¿no? Entonces, al igual que en cebolla, es un cultivo que pues va a demandar nutrientes todo el tiempo, pero sí hay que tener también cuidado de acuerdo con las etapas de desarrollo. Por ahí, como en el caso de cebolla que hablábamos de la división de bulbos principalmente, o de la floración prematura como fisiopatía, en el caso del ajo hay una fisiopatía muy común, no muy común, se llega a presentar, ¿sí? Que se le llama escobillado o escobeteado, ¿sí? Eso lo vamos a comentar al final. Es una fisiopatía que consiste en que el bulbo, en lugar de tener esta estructura con un solo juego de hojas, vamos a llamarle así, puede haber varias causas de esa fisiopatía. Puede ser cargas excesivas de nitrógeno en el manejo, o también un manejo inadecuado del agua. Entonces puede ser que nosotros ya en alguna etapa de desarrollo, cuando ya están los bulbos formándose y que el intervalo de riego sea muy largo, entonces la planta, digamos que recibe una señal de sequía que la puede inducir a llevar a la maduración de los dientes, como si ya lo fuéramos a cosechar. Entonces de repente pues resulta que no era eso, sino que más bien es un intervalo de riego muy largo y de repente regamos. Entonces otra vez la planta revierte sus mecanismos y activa el crecimiento de las yemas y empiezan a brotar. Se vacían lo que va a ser los dientes, se vacía, ya no se forman y más bien empiezan a nacer un montón de hojas, porque hagan de cuenta que son muchas plantas sembradas ahí, ¿no?
y por eso forma como una escoba en la parte de arriba. Por eso se llama escobillado o escobeteado. Y eso es una fisiopatía que puede ocurrir, se supone que puede ocurrir por esas dos cosas. O se ha observado pues que ocurre cuando hay manejo de nitrógeno inadecuado o el manejo del agua también tiene que ver, ¿no? Permítanme tantito, me surgió aquí un detalle. Yo les comentaba esa parte del escobillado, es una fisiopatía pues que evita, y bueno, eso evita, como el caso de la división de los bulbos, que ya que nos afecta el tamaño y el llenado, pues también cuando tenemos problemas de escobillado prácticamente ya no se forman bien los dientes y más bien se convierte todo en la parte de arriba pues en un gran conjunto de hojas, ¿no? Y pues que nos echa a perder el pseudotallo y la planta en sí en general, ¿no? Ya no hay producción como tal, ¿sí? Entonces, como les comentaba, se ha observado que esa expresión o esa fisiopatía se presenta cuando se tienen esos problemas, ¿no? de dosis altas de nitrógeno, puede ser incluso aplicaciones tardías de nitrógeno, como lo veamos en la cebolla, cuando está el llenado. Puede ser que nosotros estimulemos la activación, bueno, activemos más bien las yemas que se están formando en la base de los bulbos y hacemos que empiecen a brotar. Entonces, en lugar de tener dientes bien constituidos, pues estos empiezan más bien se convierten en otra planta, ¿no? Y ya no se forman dientes como tal, sino que es una masa ahí de tallos fusionados y pues se pierde el valor comercial del cultivo, ¿no? De ahí la importancia pues del manejo de los fertilizantes, particularmente el nitrógeno. Y yo siento que puede ocurrir eso porque en general somos un poco dados a cargar mucho las dosis de nitrógeno, ¿sí? Y dejamos de lado, por ejemplo, el fósforo, el potasio, que es un elemento importantísimo en los cultivos de aliáceas, que nos pueden ayudar a movilizar los fotosintatos hacia las estructuras de reserva, el mismo azufre, ¿verdad? El calcio, el magnesio, o sea, desatendemos esos elementos. Todos son importantes, pero esos que se requieren en buena cantidad y que pues, habría que estarlos abasteciendo con fertilizantes. Y a veces nos enfocamos en NPK y de estos tres, más en nitrógeno. Entonces, eso puede hacer que nos estemos provocando algunas alteraciones en el funcionamiento normal de nuestro cultivo y que eso desemboque finalmente en esa fisiopatía de escobillado o escobeteado, ¿verdad? Y la otra parte, pues, es el agua. Si nosotros ya cuando hay dientes más o menos formándose y por alguna razón incrementamos mucho el intervalo de riego, podemos crear esas señales de estrés, ¿verdad? Que inducen la maduración de los dientes, pero pues más bien ya después con el agua provocamos brotación de los dientes, o sea, los reactivamos como si estuvieran sembrados ahí, ¿no? Ok, entonces es una fisiopatía que se puede presentar en esta planta de ajo, ¿sí? Y eso tiene que ver con la fertilización y la humedad en el suelo.
Y a las labores culturales, pues al igual que la cebolla, cobra mucha importancia las escardas, ¿sí? Las escardas para estar ayudando a una mejor ventilación y aireación del suelo, ¿va? Para que haya una excelente actividad en la zona de los pelos absorbentes, de las raíces delgadas, que son muchas, en el caso de ajo y cebolla, ¿verdad? Y también evitar pues la presencia de malezas, ¿no? Con el paso de algún implemento para hacer escardas ligeras, pues aprovechamos para eliminar malezas que están creciendo entre las líneas o entre los surcos. Y al igual que en cebolla, hay que evitar la presencia de plantas no deseadas entre las hileras de las plantas. Y pues, generalmente eso se va a controlar de manera manual para tratar de evitar en lo posible tanto los bulbos, evitar daños en los bulbos y en las raíces, ¿no? Entonces, en virtud de que en general la planta o los materiales comerciales de ajo no florecen, o sea, no hay chance pues de sembrar semillas botánicas, sino más bien semillas agronómicas, se utilizan los dientes, ¿no? Como la semilla, ¿sí? Entonces, dice aquí, durante su ciclo reproductivo normalmente no hay flores, ¿verdad? No hay flores en esta planta. Entonces hay por ahí algunos materiales que se han estado adaptando a nuestras condiciones, ya vimos más o menos de dónde es originario, pero pues como tiene mucho tiempo ya en nuestras condiciones algunos materiales de ajo, tienden a adaptarse y pues empiezan por ahí a emitir algún tallo floral. No obstante, se ha observado que no son viables, si llega a formar semillas no son viables y la mayoría de las veces forman estructuras vegetativas, ¿sí? En lugar de semilla, aquí en las inflorescencias, ¿sí? Una especie de bulbitos pequeños o microbulbitos, ¿no? Que, bueno, que difícilmente podríamos utilizar como para establecer una planta, ¿no? Porque son muy chiquitos, ¿sí? Y la floración es cuando se da, es muy semejante a la de cebolla. Hay un escapo floral más o menos sólido, como el caso de la cebolla, es ensanchado en su parte media, tiene una cavidad interna, pero y también tiene una bráctea al final del tallo, de donde va a surgir la inflorescencia, generalmente de color blanco. Pero les digo, sí hay algunas estructuras por ahí, pero finalmente no forman semilla, y si forma semilla, esta generalmente no es viable, ¿sí? En el caso del sistema aéreo, como les comentaba, observamos el tallo que se encuentra en la base del bulbo compuesto, y vamos a observar la región del pseudotallo, que es esta parte que está conformada principalmente por las vainas envolventes de las hojas, ¿no? Y esas hojas pues se insertan, al igual que una cebolla, en el tallo verdadero de la planta. Y como vemos aquí, las hojas, al igual que cebolla, son alternas, nada más que aquí pues, sí es laminar. Como les comentaba, es una hoja de verde un poco claro, no es un verde intenso como la planta de cebolla, es una tonalidad más clarita, pero la gran ventaja es que, digo, con respecto a la cebolla, es que es laminar, puede captar un poco más de radiación, ¿sí? Entonces, como dice aquí, más o menos tiene unos 3 centímetros de ancho ya cuando está en su máxima expresión de crecimiento, cuando está totalmente activa la planta, y como dice aquí, termina en punta, ¿sí? Entonces, las vainas son cilíndricas, como en el caso de cebolla, y lo que permite formar el pseudotallo, que también puede ayudarnos a determinar el momento de cosecha. Aunque en el caso de ajos, el factor o el rasgo o la característica que nos indica el momento de la cosecha, más bien es la senescencia del follaje, ¿sí? El follaje empieza a entrar en senescencia, se empieza a deshidratar, se empieza a secar, sobre todo las hojas más maduras, y al momento, otra vez, de suspender el agua para acelerar la translocación de reservas. Y aquí sí, de preferencia, tenemos que evitar que el pseudotallo se doble muy abajo, ¿no? Como les comentaba, tenemos que dejar de 1 a 2 pulgadas de pseudotallo para mantener la integridad y la forma de las cabezas de ajo durante el transporte y comercialización, ¿sí? Eso en cuanto a las características. Ya algunos requerimientos ambientales, pues como les comentaba, en el caso del ajo requiere temperaturas un poco más frescas, ¿sí? Entonces durante el día puede trabajar bien en un intervalo entre 15 y 25 grados centígrados, una media también de 20, ¿verdad?
Pues igual, al igual que otros cultivos, la germinación también se favorece en temperaturas altas, ¿sí? No obstante, hay trabajos que para el caso de ajo sí reportan que es lento, pero es al menos un poco más rápido que cebolla. Entre 5 o 7 grados centígrados hay un buen proceso de germinación. Por eso en algunas regiones se siembra en otoño e invierno, incluso agarran la primavera. A veces, como les comentaba, puede ser ahí desde septiembre, octubre, para estar cosechando en marzo, abril, prácticamente, ¿no? Entonces, sí, generalmente coinciden con temperaturas un poco más frescas, el cultivo lo tolera, puede adaptarse más o menos bien. De hecho, como les comentaba, se recomienda que haya temperaturas un poco de 10 grados, de 7 a 10 grados durante varias semanas. Se dice que si fueran 2 meses sería mejor para estimular el desarrollo de los dientes de ajo, ¿no? Y respecto de la luz, también es una planta exigente, de ahí la importancia del control de malezas, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el control de malezas, procurar mantener limpio siempre el cultivo, pues sobre todo considerando que manejamos densidades muy altas, entonces si puede haber ya algún efecto de sombra. Imagínense una densidad de 400,000 plantas por hectárea, pues ya eso implica ¿cuántas plantas por metro? Por metro cuadrado. 4, ¿verdad? ¿Sí? ¿Será? No, 40. 40 plantas, ya es bastante densidad, entonces ya puede haber un cierto grado de muestreo. Entonces, si a eso le agregamos que hay malezas, pues va a haber problemas en la captación de luz, ¿no? Entonces, sí hay que manejarlo con mucho cuidado, esa cuestión de las malezas. Y es una densidad muy, muy alta, ¿no? En relación con la humedad, al igual que cebolla, es muy exigente. El intervalo de humedad aprovechable pues es relativamente estrecho. Y pues bueno, eso responde a las características de su sistema de raíces, ¿no? Que es poco ramificado, es de origen adventicio, es también muy delgado y la superficie de contacto pues también es limitada. Entonces, más bien lo que debemos procurar es mantener un abasto constante de humedad y de nutrientes para que ese sistema de raíces tenga oportunidad durante el mayor tiempo posible de disponer de suficiente agua y de nutrientes, ¿no? Para, pues en principio, al igual que en cebolla, en la primera etapa de desarrollo, desarrollar o hacer crecer un buen sistema de follaje que será el responsable de ayudarnos a llenar los dientes durante la siguiente fase de desarrollo, ¿no? También es importante evitar el exceso de humedad, ¿sí? Si llueve o se nos pasa el riego, sobre todo en los sistemas rodados, pues hay que hacer rápidamente algunas escardas para favorecer la ventilación, porque las altas densidades y con un exceso de humedad en el suelo, podemos nosotros favorecer condiciones para la presencia de enfermedades del follaje que son semejantes a las de cebolla, alternarias y peronóspora y botrytis, ¿no? Son digamos, las 3 más comunes en el sistema de follaje. Entonces hay que evitar esas condiciones de exceso de agua en la región del follaje, ¿sí? Y como dice aquí, en respecto del manejo del agua, al igual que en cebolla, que la etapa crítica del manejo de agua es el llenado de los bulbos, aquí también es el llenado de los dientes, que es la etapa o la fase 2 de desarrollo. Cuando ya tenemos bien constituido el sistema de follaje, se supone que lo estamos cuidando al máximo para que permanezca activo el mayor tiempo posible, ¿verdad? Y tenemos que estar, lógicamente la transpiración de la planta se incrementa, tenemos que abastecer de suficiente humedad para que se mantenga este proceso de manera continua y evitar que se cierren los estomas por falta de agua, lo cual pues nos va a limitar la fijación de CO2, ¿no? Entonces es importante. Y si eso ocurre, pues la tasa de producción de fotoasimilados va a ser limitada y pues el crecimiento de los dientes también, ¿sí? Y como dice aquí, ya en la etapa final, ya cuando empezamos a observar que empiezan a secarse algunas hojas, sobre todo las más maduras, ya hay que inducir maduración de los bulbos, inducir senescencia para que los dientes empiecen a entrar ya en reposo, ¿sí? Si no, como les comentaba, se nos pueden brotar y empieza el problema de escobillado, ¿sí? Entonces aquí, al igual que en cebolla, la recomendación dentro de lo posible y cuando tengamos la infraestructura necesaria, pues hacer riegos frecuentes y ligeros, ¿sí?
Entonces ahí pues la recomendación de la utilización de tensiómetro sería lo ideal, ¿no? ¿Sí? En la parte nutrimental, en el caso, pues igual es una planta exigente en azufre, cambia mucho en la parte de NPK, la extracción. Los demás elementos es más o menos igual, de calcio, magnesio y azufre. Pero en el caso de NPK, vean ustedes, cuánto era la extracción en cebolla y vean cuánto es en ajo. En ajo se requiere, el índice de extracción es 8.5 kilogramos de nitrógeno, es bastante. Fósforo, 2 unidades más, me parece, respecto de cebolla, 3.5. Y potasio, 10. ¿Sí? O sea que un rendimiento esperado de 10 toneladas, pues va a requerir 100 kilogramos de potasio, 85 de nitrógeno, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, el índice de extracción es muy alto respecto de lo que teníamos en cebolla, ¿sí? Y otra vez, al igual que en cebolla, pues son elementos que deben estar desde el inicio para lograr una excelente constitución del follaje, también favorecer el desarrollo de un buen sistema de raíces que se va a constituir durante la primera etapa de desarrollo o fase de crecimiento, ¿no? Que es digamos, toda la parte de crecimiento vegetativo. Y ya el potasio después, pues es que no falte para que se encuentre presente en el tejido para que después favorezca la acumulación de reservas y nos ayude a hacer crecer las hojas carnosas, que son los dientes que nosotros vamos a estar cosechando, ¿no? Entonces, pues el suelo, otra vez, es importante conocer algunas características químicas del suelo que nos den información sobre los nutrientes que necesitamos aplicar para ver de cuánto podríamos disponer ahí en el suelo, ¿sí? Otra vez, tratar de buscar las mejores fuentes en función de las características del suelo, ¿verdad? Ya sea físicas y químicas del suelo, que ya lo comentamos para el caso de cebolla, y en el caso de los micronutrimentos, estarlos aplicando preferentemente vía foliar, ¿no? Que sería lo más adecuado. Gastamos menos y puede ser mucho más eficiente la distribución y la absorción de nutrientes, sobre todo de los micronutrimentos. En última instancia, a veces es necesario hacer aplicación de macronutrimentos, ¿sí? Pero bueno, bajo ciertas situaciones, no sé, que haya muchos días lluviosos, luego ocurre que hay luego días lluviosos, varios, y eso implica lixiviación de los nutrientes, y nos los colocan lejos del sistema de raíces, pues ni modo, nos tocará hacer una aplicación foliar de algún macro. Eso aplica para ajo y cualquier cultivo, ¿no? Ya respecto de las variedades, pues aquí tenemos alguna información. Para la zona centro-bajío, como dice ahí, que abarca los estados de Querétaro, Guanajuato, pues básicamente se utilizan ajos morados, ¿sí? Que se siembran en septiembre, octubre, ¿sí? Y para hacerlos coincidir también en la época fría, ¿sí? Y luego están la zona centro-norte, que abarca Aguascalientes, Zacatecas, básicamente predominan ajos blancos, ¿sí? También pueden sembrar morados, ¿sí? O sea, le digo, esa es una información general, pero no hay limitación de manejar unos u otros, ¿no? Como les digo, aquí se siembran más o menos en octubre para estar cosechando ya por mayo, ¿no? También se hace coincidir el ciclo con una época fresca, precisamente para inducir el crecimiento, bueno, formación y crecimiento de los dientes de ajo, ¿sí? Entonces, algunas variedades, nombres de variedades que tenemos por ahí, para el caso de los ajos blancos, pues está el chileno, vikingos, chileno vikingo 2, chileno a paseo, chileno compuesto, para el caso de los blancos, y para el caso de los morados, tenemos que se llama Tacáscuaro. Estos fueron generados ahí en el INIFAP de Celaya. Está Tacáscuaro, Tinguindín, Chapingo 94, les digo, el profesor Heredia trabajó mucho en ajo, por eso incluso le puso algunos nombres que nosotros conocemos, Texcoco, INIFAP 94, ¿sí? Y son algunos de los que se manejan. Y bueno, aquí en la imagen tenemos más o menos las características. Del lado izquierdo, un ajo morado, jaspeado, morado, que es un poco más pequeño, son de ciclo más corto, ¿verdad? Ambos tienen un pseudotallo bastante bien desarrollado, y en este caso es un ajo blanco, de ciclo mucho más largo. Es una cabeza más grande,
los dientes son más grandes y el ciclo pues es más tardío, de 7 meses, ¿sí? Mínimo. Entonces vean ustedes las diferencias. Vean el color, como les comentaba en el caso de los ajos, el color de la hoja es un verde más tenue que el caso de las cebollas, ¿no? Y últimamente, si ustedes revisan la literatura, están sacando ajos, son algunos materiales recientes, ¿sí? Para el caso de Zacatecas, ajos morados o jaspeados. Hay un material que no tiene mucho tiempo, salió al mercado, se llama barretero. Ya debe tener unos 3, 4 años, yo creo. Y está otro, sanmarqueño, pues ya sabrán de dónde es, ¿no? Para Aguascalientes, básicamente, ¿sí? Entonces aquí vienen algunas características. Fíjense, este es de 7 meses, ¿sí? Entonces, de 210 días. Se establece en octubre, como dice aquí, un bulbo de forma oval, color blanco aperlado, y puede tener hasta 14 dientes por bulbo, ¿sí? Hay cabezas que pueden tener hasta 20 dientes, hay más, cabezas que pueden tener más. Nada más que el problema es que cuando tiene muchos dientes, pues estos son mucho más chiquitos, ¿sí? Ya son de menor calidad los dientes, aunque sean cabezas medianas a grandes, pero con muchos dientes, eso tampoco es deseable por los productores, sobre todo por la parte de semilla, ¿no? Entonces, de preferencia se requiere, no sé, de 8, 10, 12 dientes, es un buen tamaño. Ya más dientes, pues ya tienden a ser un poco más pequeños, ¿sí? Y fíjense, San Marqueño, en evaluaciones ha alcanzado hasta 18 toneladas, fabuloso. Nada más que la cosa es que es muy tardío, ¿sí? Puede ser de 7 a hasta 8 meses. Pero son materiales, pues, que se manejan en esas regiones, ¿no? En este caso, Zacatecas, Aguascalientes, y para el caso de Guanajuato, predominan mucho los morados y esos son de ciclos más cortos, de 5 meses en promedio. Esas son algunas de las variedades que van ustedes a encontrar en las zonas productoras, ¿no? Ay, caray, perdón. Ya creo que ya me pasé. Ya me pasé. Una disculpa. Entonces vamos a dejarle acá, colegas, una disculpa. Pero, híjole, se me fue. No había visto el reloj, me pasé con un